En Capital Radio, Metaempresas, con Andrés Arenas. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a tu programa Metaempresas Incorporated. Aquí estaremos la próxima media hora compartiendo contigo de un tema muy interesante el día de hoy, porque tengo de invitada a Marisa Cruzado. ¿Qué hay? Buenos días. Buenas tardes, bueno, esto supongo que es atemporal y espacial, ¿no? Con lo cual, buenas a todos. Aunque inicialmente salimos como ahora jueves a la 1 de la tarde, pero a veces en retransmisión puede salir un sábado en la noche, puede salir cualquier otro. Son las maravillas del ciberespacio, esto es lo que tiene. Y sí, bueno, ¿no? Y nuestra radio que está por todos lados, en redes, aquí, allá. Claro. Marisa, formas parte de un consorcio a través de un proyecto que tiene que ver con la inteligencia artificial y la igualdad. Cuéntame un poco desde el principio cómo es esto, porque nuestra audiencia, que son empresarios, ejecutivos, gente de bolsa, banca de inversión, de repente escuchará las palabras inteligencia artificial, les suena, igualdad también les suena, pero inteligencia artificial más igualdad, así se llama el proyecto. Efectivamente. El proyecto es IA más igual, como tú comentas. Y pues ¿de dónde nace? Pues mira, en este mundo loco que vivimos, hay veces que, la vida te presenta las oportunidades para poder pararte a pensar, recapacitar lo que estás haciendo y cómo estás viviendo tu realidad e intentar proyectar hacia el futuro algo que deje huella, ¿vale? Algo que por lo menos intente aportar un grano de arena a la sensatez para construir una sociedad de futuro en donde, pues las personas que nos siguen pues puedan vivir por lo menos como nosotros hemos vivido o incluso mejor. Este es un poco el germen de lo que te comento. Que además hoy, en el Día de la Radio, es muy interesante porque escuchaba esta mañana que compañeros de la radio, periodistas, estaban dejando en una cápsula del tiempo los mejores deseos para la generación de dentro de 25 años. Y este proyecto precisamente sienta o un poco intenta sentar qué es lo que va a pasar de aquí a 25 años, cómo vamos a dejar el mundo para esa generación que viene, ¿no? El proyecto lo que intenta es, ante la llegada, la irrupción generalizada de la inteligencia artificial a todos los ámbitos, de esta manera tan abrupta como lo ha hecho, ¿no? y que nos ha pillado a todos por sorpresa, aunque es un tema del que se llevan trabajando ya muchos años, y ya en los años 40 ya se hablaba de inteligencia artificial, etcétera, pero ha sido ahora, ¿no?, cuando se ha producido la explosión. La cuestión es cómo vamos a acometer esta implantación de inteligencia artificial de una manera humanística. O sea, cómo vamos a conseguir que de verdad sea algo que nos ayude a ser mejores profesionales, mejores personas en general, a viajar mejor, a relacionarnos mejor, en lugar de ser una herramienta que lo que haga es que nos sustituya definitivamente o, poniéndonos en el peor de los casos, nos destruya, ¿no? Como veíamos en películas como Terminator y todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que pensamos es, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver cómo estamos implantando la inteligencia artificial. Y cualquiera de tus oyentes podrá entender que la información que hay es imposible de abarcar en una vida, porque hay muchísima información sobre todo lo que se está haciendo, y digamos que hay tres corrientes de actuación en este momento, ¿no? Una, la que están llevando los países, sobre todo asiáticos como China, que va muy enfocado a todo el desarrollo de esta tecnología, pero para el control, digamos, ¿no?, para el control de la sociedad, para tenernos vigilados, supervisados y controlados. Por otro lado, en Occidente, ¿no?, y a la cabeza Estados Unidos, por supuesto, toda la inteligencia artificial tiene un enfoque absolutamente económico, es decir, cómo generar riqueza y generar ingresos a través de desarrollos de inteligencia artificial. Y ahí tenemos a los Facebook, las redes sociales, la publicidad, todo lo que estamos viendo sobre si se ha utilizado o no se ha utilizado inteligencia artificial en las elecciones, ¿no?, para generar votos. Todas estas cosas va enfocado efectivamente a generar ingresos para las grandes corporaciones, grandes empresas, los partidos políticos, como lo queramos ver, ¿no? Es decir, un objetivo crematístico. Y luego en el centro está la pobre Europa, europea, Sí. con nuestra visión sostenible de la sociedad,
nuestra visión de cuidado de la sociedad, de proteger los derechos humanos, de garantizar la libertad, la democracia, en fin, estos valores que tenemos en la Unión Europea y que pasan, evidentemente, por la parte de la legislación, la certificación, la normalización, sin perder de vista que necesitamos ser competitivos, no podemos perder el tren de la competitividad. Entonces, en todo este marco, nosotros dijimos, bueno, pues puesto que estamos en Europa, y esto es en el entorno donde nos movemos, ¿qué es lo que estamos haciendo para empezar a sentar las bases de un futuro modelo de certificación, que es lo que desde la Unión Europea se nos propone, ¿no? Y claro, cuando tú te pones a pensar cómo acometer esto es complicadísimo, porque la inteligencia artificial está en todos los sectores, está en todas las parcelas de la vida. Se utiliza para el GPS en los teléfonos móviles, pero también para las redes sociales, para las plataformas de televisión que utilizamos, ¿no? Que nos analizan los gustos y nos proponen programas de televisión que nos gustan. Y, por supuesto, en tomas de decisiones fundamentales, como si te conceden un crédito, si te conceden un seguro de vida, este tipo de cuestiones, ¿no? Y hay un ámbito muy concreto que es en el mercado laboral, en donde entra el segundo factor que tiene nuestro proyecto, ¿no? Que es el de la igualdad. Es decir, todos estos avances que hemos conseguido en las últimas décadas de inclusión y de equidad, no solamente de género, sino bueno, pues todo el tema del edadismo que estamos tratando ahora, se trata mucho en las empresas, asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, a los planes de ESG de las empresas, ¿no? De cómo incluir a personas con discapacidad, colectivos vulnerables, etcétera, en el mercado de trabajo como plataforma de acceso a la sociedad, ¿no? De retorno, de pertenecer a la sociedad y aportar valor desde el mundo del trabajo. Pues cómo estaría afectando la inteligencia artificial a este mundo de la igualdad y la equidad es lo que subyace detrás del proyecto, ¿no? Entonces, pues pensamos, bueno, ¿y qué estaremos haciendo en el ámbito laboral, en el ámbito de las empresas, de los departamentos de recursos humanos? En la aplicación y uso de estas herramientas estaremos teniendo en cuenta que pues, puede haber datos sesgados, dónde se almacenan esos datos, estamos respetando la ley de protección de datos, estamos respetando la nueva normativa del RIA que se ha aprobado recientemente, ¿no? En verano ya ha entrado en vigor, ha empezado a entrar en vigor ahora en febrero. Estamos teniendo todas estas cosas en cuenta, cómo estamos respetando los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad, la equidad. Y entonces el proyecto lo que hace es analizar de manera empírica herramientas de inteligencia artificial aplicadas a diferentes procesos de recursos humanos y recabar esa información para, viendo lo que está pasando, elaborar un libro blanco de recomendaciones para un futuro modelo de certificación. Es decir, sabiendo lo que está pasando, podremos ayudar a establecer pues ese sistema de normalización y certificación que vendrá posteriormente y que, por supuesto, tendrá que estar pues, realizado pues, por una ENOR o por una entidad de certificación para elevarlo a norma UNE o a norma ISO o a lo que corresponda en su momento, ¿no? Pero esa base de conocimiento que nos hace falta para entender qué es lo que está pasando es el trabajo de investigación que estamos llevando a cabo desde nuestro proyecto, que está financiado con fondos Next Generation y que hemos lanzado a través del área de innovación social de la Comunidad de Madrid. Qué interesante. Y de hecho, miembros del consorcio hay, creo que está una universidad, creo que y algunas otras entidades que están colaborando. También está la figura del embajador. Cuéntanos un poco cómo cada una de estas piezas del puzzle encajan dentro del proyecto. Pues mira, el proyecto, como parte de una persona que es experta en comunicación, bueno, pues cuando yo me pongo a elucubrar cómo montar este proyecto para presentarlo a unos pliegos de la Comunidad de Madrid, bueno, lo primero que te encuentras, y supongo que las empresas que te oyen saben mucho más que yo de esto, es que para presentarte a un pliego con una subvención de un importe pues elevado, primero necesitas ser una empresa potente, o sea, esto no se puede hacer desde una micropyme, ¿no? Como es nuestro caso. Entonces, cuando tú te pones a leer las condiciones del pliego, bueno, pues y una vez que ves ese factor, lo primero que hice fue, bueno, pues necesito crear este consorcio, ¿no? Entonces recurro a una empresa de tecnología donde hay analistas de datos, científicos de datos que saben hacer este trabajo, ¿no? De analizar los algoritmos, que para mí son una caja negra, ¿no? Y con una empresa, una plataforma, la empresa esta es IN2, es una empresa que tiene sede en Cataluña, pero tienen oficinas en Madrid y que son expertos en este tema, ¿no? Por otro lado, busco una plataforma de contenido especializado en recursos humanos, ¿vale? Porque
todo el proyecto lleva asociado una plataforma de formación, de compartir conocimiento, que es de lo que se trata, y hace falta alguien especializado en la materia, ¿no? que es ORH. Entonces, con estas 3 empresas nos presentamos al pliego y el parte fundamental para elaborar un libro blanco, evidentemente, es la parte científico-académica. Entonces ahí hicimos un concurso de búsqueda de propuestas de universidades, se presentaron 5 o 6 universidades y la que se llevó el proyecto fue la Universidad de Navarra, en concreto con DATAI, que es el Departamento de Investigación de Inteligencia Artificial, donde tienen un equipo multidisciplinar. Porque efectivamente el proyecto lo que intenta es determinar lo que te he comentado de analizar algoritmos, pero para eso lo que hemos creado es un grupo de trabajo multidisciplinar, que es la clave ahora mismo, ¿no? Tenemos científicos de datos, por supuesto, pero expertos en ética, expertos en normativa, filósofos, expertos en mercado laboral, en recursos humanos, en People Analytics, en fin, hemos creado un compendio de personas que forman un consejo asesor, que supervisan todo el trabajo que está realizándose y luego con la intención de difundir esta necesidad de mirar por un enfoque ético de la inteligencia artificial, el siguiente paso que llevamos a cabo fue crear una red de embajadores en donde buscamos a personas que tengan una inquietud parecida a la nuestra, ¿no? de intentar poner un poco de orden en lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial desde nuestra perspectiva europea y que nos ayuden en la difusión y la sensibilización, ¿no? Y ahí pues estamos teniendo periodistas, pero también académicos, científicos, abogados, sindicalistas incluso, ¿no? Que nos están aportando conocimiento desde sus sectores y nos ayudan a construir una red de difusión de este mensaje que es muy importante porque nadie está a salvo de sentirse afectado en negativo o en positivo por la inteligencia artificial, ¿no? Y de hecho, en el ámbito de innovación social, que es donde estamos nosotros, lo que sí que tenemos claro es que con la inteligencia artificial las personas, digamos, económicamente, bueno, pues que tienen una buena posición económica, ¿no? Que son bollantes económicamente, siempre se les impulsará hacia arriba, pero a las personas que están en riesgo de exclusión o que son de colectivos vulnerables, la inteligencia artificial los llevará incluso más hacia abajo, ¿no? Los impulsará hacia abajo. Y esto es lo que está pasando. A ver, yo por mi parte, de verdad, encantado, tanto como periodista como académico, formar parte de esa red de embajadores a la cual pues he recibido pues ese honor de formar parte. Y bueno, aquí estás, Claro. en la primera espero muchas entrevistas en donde la idea será divulgar ese conocimiento. Yo este tipo de programas los llamo de transferencia de conocimiento porque los estudios académicos no pueden quedar allí guardados en una publicación que hagas y punto, sino que debe darse a conocer en un idioma sencillo, como bien lo has hecho magistralmente hoy en esta entrevista, y que permita ilustrar todo lo que este proyecto impacta, lo que implica y hasta dónde puede ayudar, porque no existe realmente ese libro blanco en donde se pueda lograr una certificación. Hay muchas normas, hay digamos, legislación que regula la parte de la igualdad, cómo debe estar compuestos los consejos directivos de las grandes empresas. Pero cuando entra la IA en funcionamiento, ya la cosa es diferente. O sea, el tratamiento de los datos, si la IA tiene o no tiene sesgos, lo hemos visto. De repente le pedimos a cualquier herramienta, hazme una imagen de tal cosa, pues ella tiene preconcebidas que en estas cosas son mujeres, en estas cosas son hombres, y ahí hay un poco de sesgo, ¿no? También en la manera como el algoritmo presenta algunas respuestas. Y me imagino que en todo eso el mundo en el que estás trabajando es impresionantemente grande y profundo, ¿no? Mira, es la inmensidad, porque además es que hay una cuestión que como reflexión creo que debemos de conocer, y es que estamos haciendo predicciones de futuro, Claro. es decir, estamos utilizando la inteligencia artificial para predecir pues inversiones, para predecir perfiles que voy a necesitar profesionales, para todo este tipo de cosas, con datos del pasado. Porque en los datos lo que hay es nuestro histórico. Y por lo tanto estamos seguros de que ese histórico responde a las necesidades actuales. Pues es
difícil de entender que sea así. Por eso pasan cosas como, por ejemplo, que pongan en marcha un bot dentro de Twitter, ¿no? Y que al poco tiempo ese bot se vuelva absolutamente machista, xenófobo, porque aprende de la red. Y lo que hay en la red, mayoritariamente, pues es pues ese tipo de sentimientos, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre con los datos que nosotros utilizamos en el entrenamiento. Mira, yo creo que para tu audiencia un tema que tienen que plantearse seriamente es a la hora de invertir en inteligencia artificial, que habrá que hacerlo porque, oye, está claro que mejora la productividad y que es rentable, hay que hacerlo. Luego, como hay que hacerlo, una de las primeras cosas que hay que hacer, sobre todo en el ámbito de los recursos humanos, es entender muy bien qué tengo que preguntarle a mi proveedor de herramienta digital sobre cómo esa herramienta ha sido entrenada, con qué datos, dónde están esos datos alojados, los datos que yo le voy a facilitar para adaptar mi modelo, ¿no? El modelo a mi empresa, dónde se van a alojar, porque hay un reglamento europeo muy claro a este respecto y tú tienes que saber dónde van a estar tus datos y con qué datos ha entrenado esa herramienta, porque ahora mismo uno de los problemas que tenemos en Europa es que desarrolladores europeos prácticamente no hay. Son casi todos norteamericanos o indios, ¿no? Chinos, pero no europeos. Por lo tanto, es muy probable que esas herramientas, esos modelos de inteligencia artificial hayan sido entrenados con datos que corresponden a otras culturas y no solamente a otras culturas demográficas, sino en entornos con otras normativas laborales, otras normativas de protección de datos. Y claro, eso a la hora de funcionar en Europa, pues estamos seguros de que eso funciona como debe funcionar. Y una vez que yo aporto mis datos, estos datos, ¿cómo los trato, ¿no? Entonces nos encontramos con cosas francamente muy interesantes, como por ejemplo, cualquiera, desde el desconocimiento y la ignorancia, y yo me meto en ese grupo, a mí se me ocurriría pensar que, bueno, si yo voy a facilitar, por ejemplo, para un algoritmo que voy a contratar, ¿no? El servicio de un algoritmo para predecir fuga de talento en mi organización, que es una cosa amable, digamos, ¿no? Pues puedo pensar, bueno, pues para adaptar ese algoritmo a mi modelo con los datos de mi organización, como yo no quiero que haya sesgos de género, pues voy a evitar o a eliminar del entrenamiento del algoritmo los datos de género de mi plantilla, que entiendo que no afecta. Bien. Pero sí que tengo que tener en cuenta una serie de parámetros que ese algoritmo va a medir para identificarme perfiles en posible fuga que se van a ir de la organización y yo no quiero perderlos, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo a valorar qué factores puedo meter en ese modelo. Y, por ejemplo, meto en el modelo el factor distancia. El factor distancia del centro de trabajo a la residencia de los empleados puede ser un factor que haga que la gente quiera irse. Meto otros factores, por supuesto, pues salariales, de formación, de clima, de valoraciones incluso de número de hijos. En fin, puedo meter una serie de datos para ir viendo a ver pues según cómo son las personas, cómo se me van o cuándo se me van a ir de la organización. Y el liderazgo interno de la empresa. Liderazgo interno, los jefes, exactamente, todos esos factores los meto, pero yo elimino el género porque quiero ser cuidadoso, ¿no? Bien. A poco que te pares a pensar, el tema de la distancia del centro de trabajo al hogar afecta principalmente a las mujeres, que somos las que atendemos a la familia, ¿no? Las que utilizamos principalmente los medios de transporte públicos, los hombres utilizan más el coche privado, las mujeres más el transporte público, y por lo tanto parece, ¿no?, lógico pensar que la distancia influye también por el tema de género, con lo cual si yo he eliminado el género de ese modelo, estoy segura que va a funcionar bien esa predicción que me va a hacer el algoritmo, porque quizá no estoy entrenando bien el modelo, estoy siendo demasiado purista y no estoy entendiendo bien cómo aprende la inteligencia artificial. Porque si le elimino el factor género no lo va a tener en cuenta en ningún momento para nada. Claro. Porque la inteligencia artificial no es tan inteligente como podamos pensar. Claro. Estos son el tipo de cosas que nosotros nos estamos encontrando que pasan en los tratamientos de los modelos, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la normativa, que es una de las, digamos, cuestiones más críticas, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial, pues lo que está haciendo es que haya veces que, por evitar conflicto sindical o porque no se pueda utilizar
el uso de la herramienta o la implantación de una herramienta como elemento de negociación por los sindicatos en el convenio o lo que sea, pues la empresa decide pasar un poco de puntillas y no informar a los empleados que va a utilizar la herramienta de inteligencia artificial ni a los representantes de los trabajadores tampoco, ¿no? Esto es una exigencia de la normativa del RIA, del nuevo reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Pero, bueno, como de momento no hay sanciones, como de momento se está empezando a aplicar, pero no hay un rigor y no hay una certificación, pues nos pasamos por encima, ¿no? Estas son las cosas que nos estamos encontrando. Marisa, yo creo que esto da para muchos programas. Hoy se nos ha ¿Ya? acabado el tiempo. Mira qué rápido, sí, media hora pasa volando. Marisa Cruzado, la directora general de este proyecto maravilloso de IA más igual, invitada de nuevo. Muchas gracias. Quedan temas. Temas. He estado en el Parlamento andaluz, tuve una comparecencia esta semana ante el Grupo de Inteligencia Artificial, también muy interesante, porque el tema de los datos es otro melón. Sí, estoy segura que tú conoces. Claro que sí. Hay que abrirlo. Vamos a seguir con este tema. Por ahora terminamos este programa, pero habrá una segunda, tercera parte. En el supercontrol del audio, mi buen amigo Jorge Zumeta. Marisa, gracias. Muchísimas gracias, embajador.